referencia en un momento dado, en este periodo de tiempo, cómo ellos han ido creciendo, nos han ido superando y pues, bueno, ya nos dejaron de calle, ¿no? Prácticamente. Obviamente mucho tiene que ver el trabajo y lo que comentaba hace ratito, también ellos, una de sus fortalezas es la parte cultural, la parte ideológica, la parte religiosa también hasta cierto punto, ¿no? Ellos llevan mucho la parte de su religión, su cultura, lo traspasan a la parte del trabajo, a la parte laboral. La disciplina y dedicación que ellos le dan a sus diversas artes, ¿sí? Pintura, deportes, también la llevan al trabajo. Y es como ellos han ido creciendo hasta llegar a ser lo que son hoy en día, esta potencia y este monstruo económico en todos aspectos: economía, tecnología, producción, etcétera. Entonces como también les comentaba, es la parte de cómo estamos conectados hoy en día con este mundo globalizado. Ya han escuchado el término globalización, aldea global, toda esta parte de lo que es hoy en día el comercio internacional, donde ya prácticamente ningún país está ajeno, ningún país está cerrado. Los últimos, China, es un sistema socialista, comunista, pero ya no podía más tiempo estar cerrado a comercializar con otros países. Tuvo que abrir sus fronteras. Cuando China antes era solamente lo de nosotros, no permitía el ingreso de libros ajenos, música, todo lo que viene del exterior no estaba permitido, todo estaba prohibido. Todo lo que era la cultura china estaba muy protegida. Hoy en día ya no pueden, tuvieron que aperturarse al comercio. Cuba principalmente depende mucho de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también vemos que es una isla donde también tiene escasos recursos. Y bueno, un fenómeno que se dio en los últimos meses, donde están reactivando pláticas con Estados Unidos. Entonces, un punto muy importante después de más de 40 años que estuvieron cerrados. Se sigue manteniendo el bloqueo económico, ¿no? Pero bueno, ya al menos ya hay un parteaguas en la parte de negociación, ¿no? Que están otra vez empezando a ver qué podemos solucionar aquí, ¿no? Y así como les comento, pues bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Hoy en día ya no hay ningún país que esté prácticamente aislado del mundo. Otro ejemplo muy claro que hemos visto históricamente con Estados Unidos, ¿no? Nuestro principal socio comercial histórico, Estados Unidos, nuestro vecino del norte. Y yo creo que recordaron ustedes aquel muy conocido refrán que decía, bueno, lo que si a Estados Unidos le da un resfriado, a México le da pulmonía, ¿sí? Lo que sucede allá, aquí nos pega, pero doble, triple, y si no nos cuidamos más, ¿no? También otro que decía, pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero al final de cuentas es un socio comercial, pero tenemos que cambiar esta visión, tenemos que voltear a ver a otro lado. México es el país que más tratados comerciales firmados tiene. Tenemos tratados comerciales, el más conocido, el Telecán, América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Pero no es el único. Tenemos el Telecue, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿sí? Y es un mercado muchísimo más grande. Tenemos socios comerciales en Sudamérica, en Asia, con Japón precisamente tenemos también un acuerdo comercial. Entonces, bueno, es la visión de cambiar, dejar de voltear a ver un poquito a Estados Unidos y empezar a ver hacia otro lado, ¿sí? ¿Y por qué le decía esta parte de lo que sucede en Estados Unidos le pasa peor a México, ¿no? También se recordarán hace un par de años, cuando sucedió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que los norteamericanos, bueno, los estadounidenses propiamente, no podían pagar sus casas, no podían pagar sus créditos. Y de todas maneras nos pegó a nosotros. Y decíamos, oye, pero si el que no puede pagar es el estadounidense, él es el que no puede pagar su casa, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué viene a repercutir, no? Pero al final de cuentas, nuestro comercio con Estados Unidos es primordial, las tasas de interés, el tipo de cambio, entonces todo nos pega, ¿no? Ahorita, ¿cómo está? 15 pesos, 15.40 la paridad peso-dólar, ¿no?
demasiado. Lo más bajo que estuvo, ¿cuánto? Si se acuerdan, ya hace también muchos años, unos 3, 5 pesos. Cuando vino la devaluación en el 94, que se fue a 12 pesos, fue impresionante, ¿no? Se presentó un fenómeno también social muy grande. Se presentaron muchos suicidios, ¿sí? Las deudas se fueron al doble o triple prácticamente. Muchas personas no pudieron pagar, perdieron casa, vendieron activos y de todas maneras no les alcanzaba. Pero bueno, son fenómenos que suceden, ¿no? Al final de cuentas que todo está conectado, ¿sí? Hablando de la parte del sistema económico, ¿quiénes forman parte de un sistema económico? Principalmente los agentes económicos. Primero, los agentes económicos son familia, empresa, gobierno y otros. La familia, pues bueno, las personas prácticamente, ¿no? Lo que son la fuerza laboral, los que dan el trabajo a cambio de una remuneración económica. Las empresas son las que pues, obviamente ofrecen el trabajo y las que pagan, las que distribuyen y venden los bienes que producen con el trabajo de la familia. Y al final de cuentas, bueno, ¿quién compra estos bienes? Pues la familia, ¿no? Es un círculo, ¿sí? El gobierno, ¿de qué forma interactúa con esto? Por medio de los servicios que presta, carreteros, informáticos, ¿sí? Pero también el gobierno, pues bueno, tiene que negociar en un momento dado, porque también compra, el gobierno también le compra a las empresas, también les vende a las empresas. Los impuestos que cobra el gobierno, tanto a las personas físicas como personas morales, trabajadores como familia, como empresas, bueno, es de donde el gobierno obtiene recursos para poder dar los servicios que ya les mencioné, ¿no? Carretera, comunicaciones, agua potable, energía, etcétera. Y otros que entran en juego, que los otros los podemos mencionar como los bancos, las instituciones financieras, que también juegan un papel fundamental al momento de prestar dinero, ¿no? A las empresas para que puedan comprar activos, para que puedan tener capital de trabajo y producir. Los satisfactores económicos ya platicamos un poquito de ellos, ¿no? A final de cuentas, lo que es la satisfacción de las necesidades, dinero, etcétera, ¿no? Los factores o recursos productivos, ya también mencionamos un poco, ¿sí? Aquí en México, que contamos con una diversidad muy grande de productos, de bienes, recursos, climas, ¿sí? En México tenemos una variedad impresionante de productos agrícolas, productos que para nosotros, algo tan sencillo como un mango, que para nosotros es un producto pues común, ¿no? Prácticamente todo el año se da, ¿no? Pero hay países donde es un manjar, por lo mismo porque no es endémico de allá, ¿no? No lo estilan, no lo consumen tanto, ¿sí? Pero tenemos una producción tan grande, lo que es el limón, naranja, productos tan ricos como es el café, ¿sí? La vainilla, tequila, ¿sí? Tiene la denominación de origen. En ningún otro lugar se puede producir tequila, solamente en México, específicamente en la región de Tequila, Jalisco. Pero bueno, si es dentro de México, aquí se puede producir, los permisos, etcétera. Aquí también otra situación, el maguey, de donde se obtiene el tequila, está prohibido la exportación. No se puede exportar maguey a ningún lado, bajo ningún esquema. ¿Por qué? Por la protección del tequila, la bebida. Por ahí los chinos nos quieren copiar. Ya ven que los chinos se pintan solo para la piratería, ¿no? Hay virgencitas de Guadalupe hechas en China, made in China, ¿sí? Banderas, zapatos, ¿sí? Juguetes, artesanías, exactamente. Muchos le buscan por todos lados ropa, zapatos, y muchos de estos productos chinos que aquí están en México comercializándose, ¿no? Esta parte de los zapatos que le ha pegado también mucho a la región de León, ¿sí? Todo que producen allá y les ha pegado esta parte de la producción de zapatos chinos. Autos, ¿sí? Que bueno, también los vehículos que se producen allá, ya hablamos un poquito de la calidad hace rato, ¿no?
diferencia con Japón, que los productos japoneses son excelentes, ¿no? Los productos chinos, bueno, sí dejan mucho que desear. Probablemente también va enfocado en la situación del mercado. ¿Por qué? Porque hay mucho mercado, muchas personas pues, que no pueden, no tienen la suficiente capacidad económica para comprar productos de buena calidad y no pueden acceder a ellos y necesitan o no les queda otra más que comprar este tipo de productos que, aunque son de mala calidad, pero el precio pues, es accesible para ellos. Pero de hecho también lo que corresponde a lo que es maquinaria y lo que es herramienta, ya está ahora sí inundado el mercado mexicano de herramientas chinas. Así sea una marca muy reconocida, por ejemplo, Trufer, Lacandecker, Bosch, todo eso, ya es de origen chino. Estas sean de empresas ahora sí como Inglaterra, Alemania, entonces ahora ya son de producción china. ¿Por qué? Pues ahora sí se basan a producir en serie para abaratar costos para la empresa de los dueños. Y lo malo es que nos mandan herramientas de muy baja calidad, China. Así es, precisamente por esa de abaratar la mano de obra, los mercados asiáticos, no todos, pero sí algunos de los mercados asiáticos, donde muchas de las marcas reconocidas ponen allá sus armadores, así como tenemos aquí armadoras de la Mazda, Toyota, Nissan, pero en otros países, en Asia, Tailandia, Singapur, también hay armadoras o manufactureras, ¿no? Pero por la misma mano de obra que es tan barata, excesivamente barata, que muchos prefieren ahorrarse, ¿no? Y por eso ponen allá sus plantas. ¿Perdón? Por ejemplo, aquí en México que tenemos, ya les mencioné muchas armadoras que tenemos, ¿no? En Puebla que está la Volkswagen, que tiene muchísimos años trabajando, y en 2016, a más tardar, se va a poner una armadora de Audi, va a estar una planta de Audi ahí en Puebla, elaborando vehículos de esta marca, ¿no? Que es un detonante bastante grande para la economía de Puebla, todos los trabajos directos e indirectos que va a crear y toda la derrama económica, ¿no? Que va a haber. También aquí hay una contraparte, ¿no? En un momento dado, el gobierno de Puebla también, para incentivar que la planta de Audi se pusiera ahí en su terreno, les condona por 10 años el pago de impuestos sobre la renta. ¿Sí? También ellos abarataron la mano de obra. Yo soy transportista y me invitaron a trabajar allí en la Audi, y la verdad son unos salarios demasiado bajos para ser transportista. También es lo que afecta. Esa planta se tenía pensado instalarse aquí en Veracruz, pero por las tarifas y por la mano de obra que se necesitaba, se trasladó a Puebla. La Hyundai también se está haciendo en Monterrey, hablando de armadoras, está la Hyundai, tenemos aquí en Baja California, la Hyundai en Chihuahua, que también son proyectos a futuro que también van a incentivar. Y también, como decimos, como está diciendo el compañero, los chinos estaban en proceso de Dragon Mar en Cancún. En Cancún, exactamente, el proyecto. Estaban planeando todos los impuestos que se iban a pagar por parte de esa compañía. Eran unos salarios muy buenos para la mano de obra mexicana. Tal vez los conflictos políticos llevó al cierre de cancelación del proyecto. Al estado de Francia, al paro hasta que se legalicen, digamos, una parte de ella. Yo solo quiero ver esa forma que también nosotros, tal vez por competencia, también abaratamos lo que es la mano de obra, sin ver lo perjudicial que es para nosotros. Ok, que ahí también es una de las preguntas que yo les comento o yo les hago a mis alumnos de licenciatura es precisamente en lo que es comercio internacional. Yo les pregunto, bueno, ¿ustedes qué consideran? ¿Que el comercio internacional es bueno o es malo? Una pregunta sencilla. ¿Es bueno? Ok, ¿por qué es bueno? ¿Por qué consideran que es bueno? Es bueno porque se permite la apertura también de exportar productos de nuestro país a otros lados, que lo que se hace el intercambio comercial. Por ejemplo, en los países europeos se exporta de aquí, de México hacia los países europeos, la piña de los maduros de Oaxaca. Entonces, también sandía. Es un producto que está abierto al mercado europeo y también viceversa. Yo te mando, tú me mandas y es un intercambio comercial. Exactamente. Uno de los principales
argumentos que tienen las personas que dicen que es malo el comercio internacional es que, bueno, vienen empresas extranjeras a quitar empleo, a pagar muy barato, a desfasar empresas nacionales. Ok, es cierto, pero al final de cuentas vienen también a invertir, vienen a traer productos que antes aquí no había o que estaban demasiado caros, ¿no? Entonces, y así como nosotros permitimos que vengan empresas extranjeras, pues también otros países permiten que nosotros vayamos allá, que nuestros productos vayan allá. Entonces es parejo, ¿no? Tanto como dice usted, tanto productos vienen aquí como productos mexicanos salen. Y al final de cuentas también es la parte de la competencia. ¿Sí? Aquí también lo que se puede decir de que en la venta de los productos mexicanos hacia el exterior, la pobreza del campo, gran parte de esto es orientada precisamente por el propio gobierno, que no pone las medidas necesarias para evitar eso de acaparamiento de mayoritarios o de poderosos, para que la riqueza sea pareja. Yo tengo conocimientos aquí en una empresa de cafetalera aquí en Córdoba, de entrada de Córdoba, Córdoba. El dueño es italiano y no compra producto mexicano, le compra a Taiwán y le compra a Brasil. Ese es un café de baja calidad, pero se da mucho más barato. Lo procesan acá y lo mandan al exterior, obteniendo mayores ganancias. Y el café de aquí de México no le hace caso. Lamentablemente, así la situación de esta empresa. Y como esa hay muchos casos así, ¿no? Pero sí, bueno, la parte de la competencia te obliga a ser mejor. ¿Sí? La competencia te obliga a ti como persona, como empresa, a superarte, a hacer mejor las cosas. Y gana el consumidor, ¿no? Porque tiene más opciones. Hace 20 años, aquí en México, ¿cuántas marcas de autos había aquí en Veracruz? Ford, Nissan, Chevrolet, Chrysler, Volkswagen, y una que otra por ahí que se me está olvidando, pero amor, 6, 7 cuando mucho. Hoy en día, ¿cuántas existen? Las ya mencionadas más, Mazda, Toyota, Suzuki, BMW, Audi, Saab, híjole, nos vamos todavía más, ¿no? Superamos fácil las 15. ¿Sí? Y a final de cuentas también esto sucede en las empresas, ¿no? Empresas extranjeras que vienen aquí y dan empleo al mexicano. Entonces, bueno, esta es la parte de la competencia, ¿no? Donde en un momento dado nosotros tenemos que capacitarnos, que crecer. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde tuvimos 10 años para que se aperturara el campo mexicano a las importaciones de productos norteamericanos. Y en este lapso de tiempo de 10 años no se hizo nada para capacitar, para acrecentar, para mejorar las técnicas, los recursos, para que el producto mexicano pudiera crecer y pudiera competir con los productos extranjeros, ¿no? Pero bueno, es cosa de la competencia, que al final de cuentas también lo que vimos en el video, ¿no? No te duermas en tus laureles. Haciendo referencia a lo que usted dice, en comercio internacional se supone que nosotros para exportar un producto tiene que tener la calidad del país que lo va a recibir y viceversa nosotros. Tal vez por ese lado tampoco hay tanto auge para el campo mexicano, aparte de que no tenemos una cultura social y económica para invertir en ese campo, como se compañero. Los ejemplos es que son los apoyos que se da a Zagarpa son muy beneficiarios para todo el campo, para todo este productor. Lamentablemente, por ejemplo, si a mí me dijeran te voy a dar 100,000 pesos para que apoyes tu campo y yo voy a dar una camioneta y nosotros para el campo, y ahí me llevo perdiendo el gobierno, ¿no? Lamentablemente, eso es lo que nos obliga a no tener calidad en nuestro campo. Aunque la verdad los apoyos son demasiados y muy buenos para el campo, no se aprovechan como debe ser. Así es. La parte de la cultura también que regresamos otra vez, ¿no? Y otra vez, haciendo la comparación, pero regreso. Dicen que las comparaciones son malas, ¿no? Pero es parte de lo mismo, ¿no? Es Japón otra vez. Las empresas japonesas, la cultura que tienen ellos es 10 años, todo el dinero que ganes es reinversión. Reinviertes. No sacas un solo peso para que después de 10 años que la empresa ya tiene raíces fuertes y está posicionada, bueno, ahora sí ya disfruta. Caso contrario en México, ¿qué hacemos? A la primera instancia
Ya te compras la camioneta, como dices, ¿no? El vehículo, te compras un escritorio de lujo, cosas que a lo mejor pudieras hacer, pero deja que primero la empresa. Es que no hay una supervisión como tal, los apoyos acá a veces sí llegan, dije a veces llegan, y cuando llegan no son supervisados, nada más se toman el apoyo económico, pero ya no van a supervisar que realmente el campesino produzca, sino nada más ven y a ver qué hace y lo que hace. La primera se la gasta. Así es, ¿no? Después hay un seguimiento. Bueno, es verdad lo que él dice, pero ahora lo que hay es nuevos programas para regularizar ese tipo de situaciones. Lo que es el programa FIRA también para el campo, es FIRA lo que hace es darte un crédito a 5 años, el cual ellos te van a estar auditando y tú tienes que pagar ese dinero en 5 años al plazo que uno le convenga. La ventaja es de que, por el estudio que se ha hecho, de que las micro y pequeñas empresas tienen una vida productiva de 2 años, se está ampliando estos 5 años. ¿Por qué? Porque después, como dice usted, inviertes 5 años en tu empresa, me tienes que pagar. Ahora sí, después de que 5 años ya ves que sustentaste tu pequeña o microempresa, ya tienes dinero suficiente, ya tienes las raíces suficientes para cimentar bien tu pequeña o gran empresa, y ahora sí ya puedes darte los lujos y aprendes un poco, haces el hábito de invertir, porque tiene el ahorro. Aparte, se está apenas implementando un poco los programas que hay, pero sí, es una ventaja muy leve, pero de algo. Es parte de la educación que nosotros también necesitamos complementar, ¿no? El ahorro. No tenemos educación del ahorro. Dinero que nos cae, dinero que nos quema la bolsa, ¿no? Y ya estamos pensando, inclusive antes de recibir dinero ya estamos pensando, ya lo tenemos repartido, ¿no? Y no es seguro si me va a llegar, pero ya lo tengo repartido prácticamente. Así sucede, ¿no? Bueno, la parte de la macroeconomía, ¿no? Que ve todas estas situaciones económicas a nivel macroeconómico, a nivel grande, para un país y su comercio con otros países, ¿no? Como les mencionaba, la parte de México, que tenemos el mayor número de tratados comerciales firmados, tenemos socios comerciales prácticamente con todo el mundo, con Israel también, ¿sí? Y el producto que históricamente mayor exportábamos, el petróleo, ya cambió esa tendencia, ya no es el petróleo. Afortunadamente ya estamos cambiando hacia productos agrícolas, manufacturas mexicanas también ha ido creciendo la exportación. Los productos que también se exportan mucho, como les mencioné, los alimentos, bebidas, aunque lamentablemente, bueno, la cerveza, que era el producto mexicano de mayor exportación, pero pues bueno, la cerveza Corona ya no es mexicana, ya es extranjera, la adquirió esta empresa de la Heineken, que también adquirió este producto, ¿no? Pero bueno, teníamos ese producto mexicano muy bien vendido, y era un producto, es un producto que cambió el esquema de lo que era la cerveza. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Cuando ingresó a Estados Unidos la Corona, todos conocemos la botella transparente, ¿sí? Es la botella transparente. En el mercado de Estados Unidos no había botellas claras, no había botellas transparentes, todas eran ámbar. ¿Por qué? Para cuidar las características de la bebida, protegerla de la luz, ¿sí? Cuando ingresa, también las empresas estadounidenses cerveceras, pues ahí poniéndonos un poquito el pie, me dicen, no, pues es que es un producto, no va a funcionar precisamente nada más por la botella, ¿sí? El producto al contacto con la luz va a ponerse rancio, amargo, no va a funcionar, va a caducar, etc. La Corona le demostró a las autoridades norteamericanas que sus procesos de elaboración eran tan exactos, tan específicos, tan buenos, que no importaba que la botella fuera transparente. Y no tuvieron de otra más que les costó algo de trabajo, algo de tiempo, pero le demostraron y no tuvieron otra más que permitirle la entrada. Y fue una punta de lanza de las botellas claras, ¿sí? Y es un proceso que se hacía aquí, o que se hace aquí en México, ¿no? Y es como pudo cambiar el esquema hacia las botellas ámbar a las claras.
Ok, ya muchas otras empresas ya adaptaron esos modelos y ya también sacan su envase transparente, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que tenemos que estar orgullosos, ¿no? Los procesos que ellos hicieron para demostrar que no importaba que el envase fuera transparente, que el producto seguía siendo de calidad y seguía manteniendo las cualidades propias. Bueno, como le decía, estudia las situaciones, los movimientos de la economía global, la economía del país, ¿no? Todo lo que se produce, cuánto se produce, hacia dónde se vende, en qué sectores se produce mayor cantidad de productos, etcétera, ¿sí? Esta parte de los comparativos que seguimos haciendo, ¿no? La macroeconomía, que en un momento dado también llega a afectar a las empresas, ¿sí? Como les mencionaba, las grandes cadenas de supermercados que hay aquí en México, Walmart, Sam's, que son cadenas norteamericanas, estadounidenses, que han venido a desplazar un poquito a las pequeñas tiendas. Un poco más lo que es el modelo de negocio de los Oxxo, ¿sí? Grupo FEMSA, que han ido creciendo de manera exponencial impresionante, ¿no? Prácticamente cada esquina hay un Oxxo. Y esto sí ha venido a desplazar un poco más las tienditas familiares, este modelo de negocios, ¿no? Esta es la parte que vemos en el sureste, los Oxxo, la parte del centro norte, los 7-Eleven, que es cadena norteamericana, que es 7-Eleven, que es el mismo tipo de sistema, ¿no? Pero es allá donde está más fuerte. El 7-Eleven es estadounidense, es el modelo. En el DF es mucho mayor la distribución que tienen estas tienditas 7-Eleven. El Oxxo apenas está empezando a ingresar, pero está pegando muy fuerte. Ya prácticamente es una referencia. ¿Por dónde vives? No, pues el Oxxo de la vuelta. Sí, oye, ¿dónde está la dirección? Ah, mira, llegas al Oxxo, das vuelta a la izquierda. Digo, tan grande que han crecido, ¿no? Este tipo de tienditas. Pero bueno, esta es la parte de la economía también, cómo ha ido detonando Grupo FEMSA, parte de Coca-Cola, que la distribución y el alcance que tiene para poner a los productos, ¿no? Otra parte de las sinergias que hacen las grandes empresas. Hablamos de Coca-Cola y hablamos de Cinépolis, esta cadena de cines, donde vas, compras tu refresco, Coca-Cola. Cualquier Cinépolis que tú vayas, Coca-Cola es lo que distribuye. Caso contrario, lo que es Cinemex. Cinemex maneja Pepsi, ¿sí? Que luego también ahí empieza la Pepsi o Pepsi, como el comercial, ¿no? del Cuauhtémoc Blanco que salía. No importa cómo le llames, pero cómprala, tómala, no es lo mismo. Esta parte de la economía, y que ponía también en comparación o hablaba del ejemplo de Walmart, donde en Alemania no han permitido el ingreso de esta cadena comercial de supermercado. Le han apostado un poquito más a mantener fuerte las empresas locales. Ok, por un lado permitimos la apertura, por otro lado protegemos, ¿no? Hasta cierto punto, ¿sí? Y es de lo que hemos venido hablando de la competencia, de la diversidad de productos que el consumidor puede adquirir, ¿sí? Pusimos el ejemplo de los autos. ¿Qué otro tipo de productos han proliferado más y tenemos mayor variedad, mayor ejemplos para poder comprar? Aparte de los autos, ya vimos que hay muchísimas más marcas. ¿Qué otros productos que antes en México no existían? Las hamburguesas, las cadenas de hamburguesa, ¿no? Exactamente. Cadenas otra vez estadounidenses, ¿no? McDonald's, Burger King, Carl's Jr., que han venido aquí a México. Hace muchos años existía la Burger Boy. No sé si se acuerdan o vieron alguna vez el comercial. Ok, pero bueno, el modelo que manejan ellos es de comida rápida, el fast food. Órale, pides y te llevas el producto o ya está prácticamente listo para que tú no pierdas tiempo y comas, ¿no? tu producto. Pero de qué manera también estas cadenas se tienen que adaptar al mercado. Aquí, la hamburguesa, bueno, carne de res, ¿no? No hay pierde. Pero
En India, ¿cómo le han hecho? En India, donde las reses son sagradas, las vacas son sagradas y no pueden matar ninguna res, ninguna vaca, ¿no? ¿Qué hizo McDonald's? Tuvo que adaptarse, tropicalizarse y distribuir carne de soya, adaptarse al mercado, a los gustos y necesidades del mercado. ¿Sí? Cuando cae o cuando desaparece la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y se transforma y queda Rusia, cuando da este paso de socialista a capitalista, cuando aperturó McDonald's la primera tienda ahí en la Plaza Roja, fue un boom impresionante donde la gente hacía colas para poder ingresar y obtener, porque también es una representación del capitalismo, ¿no? A final de cuentas, McDonald's. Y el consumo de la coca. Consumo de la coca. Son productos que también antes no tenían. ¿Sí? Se apertura la frontera, cae la URSS, que también ahí se dio un fenómeno. La URSS era impresionante en territorio, pero muchos países que se crearon a raíz de la caída de la Unión Soviética. Yugoslavia, Eslovenia, Eslovaquia, es impresionante, Croacia, ¿sí? Cuba, que también Cuba tenía el soporte de la URSS, pero cayó, no pudo soportar, no pudo seguir manteniendo tantos millones de habitantes. Y esta parte de la económica, pues bueno, es como los países se han ido saliendo, han ido creando nuevas naciones, ¿no? ¿Por qué? Por la necesidad, ya no puedo depender de lo que me daba la URSS, que ya no existe. Pues ni modo, tengo yo que ver cómo le hago para darle de comer, darle vestimenta, darle servicios a mis ciudadanos. ¿Sí? Entonces este es el boom que se han ido cambiando, ¿no? Tantas naciones en crecimiento. Bueno, lo que es el interés individual promueven también el interés social, ¿sí? Las necesidades como grupo, como sociedad. Hablamos de las necesidades que tenemos como nosotros satisfechas, las necesidades básicas, alimentación, vestimenta, vivienda, que en un momento dado nos pasamos a los celulares. Una empresa productora de equipos celulares aquí en México es negocio. Una empresa productora de equipos celulares en África no es negocio. Tal vez puedan llegar a tener la necesidad, pero primero tienen otras necesidades que son más importantes. Y al final de cuentas, no tienen el recurso económico como para adquirir un teléfono de estos. Porque también si nos vamos a cuestiones de precios, hay teléfonos fácil desde 10,000 pesos, ¿no? Hasta 10,000 pesos, 12,000 pesos. ¿Sí? Bastante la diferencia con los telefonitos de 200, 300 pesos, ¿no? Es parte también de la economía, lo que es la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Mayor escasez, sube el precio. Vimos el ejemplo de los limones, 90 pesos el kilo. ¿Por qué creció tanto el precio? Escasez. ¿Por qué hubo escasez? En ese caso en específico se presentó otro fenómeno ajeno a lo que fue la producción. ¿Se acuerdan? Si lo vieron. La mayor parte de la producción de limón, pero aparte, aquí nacional, viene de Michoacán. En ese entonces, ¿cómo estaba la situación de seguridad? Los fenómenos sociales en esa región, que había enfrentamientos, balacera, cierres, bloqueos de carreteras, entonces donde los transportistas no podían entrar ni podían salir. Y bueno, ya si nos vemos en la parte del acaparamiento, ¿sí? De los poquitos que tenían, pues se siguen esperando, ¿no? Que suba el precio. 90 pesos, ahora sí, distribúyelo. Que el gobierno dice, no, pues vamos a vigilar que eso no suceda, pero sucedió. Son los fenómenos que se presentan del acaparamiento, muchas veces escasez de productos, que hacen que el precio se eleve. Y es donde las empresas aprovechan para tener más ganancias. También sucede con los desastres naturales, ¿no? Los huracanes, Carl, Matthew, Estados Unidos, aquí, ¿qué pasa luego con el agua?
Y con el agua potable, las botellitas, el garrafón, lo llegan a vender hasta 100 pesos. Entonces, bueno, son cuestiones también que no deben suceder, pero también las plagas, ¿no? También tienen mucho que jugar con estos aspectos. Hay escasez del producto, la población. ¿Perdón? Pasó también. ¿Se acuerdan cuando vino esta situación mundial del H1N1? ¿Sí? Que ahí empezaron a escasear los cubrebocas. Todo el mundo iba a las farmacias, oye, cubrebocas, no hay, escasearon, y los que encontraron también caros, ¿no? Se presentó este fenómeno donde la gente quería protegerse para no para no contraer esta enfermedad, ¿no? Que al final de cuentas aquí en México, digo, hasta cierto punto estábamos protegidos, ¿no? Bueno, ya pasó ese fenómeno y se normalizó la situación tanto de la distribución de los productos como en el precio, ¿sí? ¿En qué momento la búsqueda del interés personal se traduce en un mayor interés para la sociedad? ¿Sí? Interés personal se traduce en un mayor interés para la sociedad. Hablamos necesidades, satisfactores, que cada gobierno le tiene que cubrir, o es la obligación cubrirle a la sociedad. Salud, no de salud, de servicios de salud, enfermedades. ¿Cómo estamos en ese aspecto nosotros aquí en México? ¿Cómo está el sistema de salud? Muy mal. Muy mal. Para unos no. Para unos sí. Las clases más protegidas en este caso tienen lo que es el seguro popular, pero no cubren todas las necesidades que alguna enfermedad o algún padecimiento que pueda suceder. Nada más hasta 120. Así Y a veces pues no son atendidas en su totalidad, o también no hay medicinas suficientes, medicamentos suficientes. Escasez de medicamentos. O tratamientos, esas enfermedades. Okay. También se ha venido presentando un fenómeno de que hoy en día la población, hace unos años la mayor parte de la población, la pirámide como estaba, la base eran los jóvenes, obviamente los que trabajan y los que aportan al seguro social, ¿no? Sus impuestos. La parte de arriba, que eran los adultos mayores, bueno, la pequeña. Hoy en día está inversa la pirámide, donde la base son los jóvenes, son pocos, son menos. Y ya los adultos mayores han crecido. Entonces hay un desabasto, ¿sí? Porque son pocos los que están aportando para mantener a tantos. ¿Ok? Entonces aquí también se está presentando esa situación de la escasez de medicinas, tratamientos, mucho demás en la parte de salud, ¿no? Así como se está enfocando. Fenómenos, estos fenómenos que han ido empujando la parte económica hacia estos sectores. Hablamos de la privatización de sectores, ¿no? Bueno, aquí en México, si tenemos nuestro vehículo y queremos echar gasolina, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? A la gasolinera. ¿Y a cuál vamos? ¿A cuál está más barato el precio? Y es el mismo precio, ¿no? O sea que para los mexicanos no hay de otra más que Pemex, salvo los que viven en la frontera norte, que pueden cruzar la frontera de Estados Unidos, cargar gasolina de mejor calidad y precio más barato, ¿no? Y se regresan y siguen trabajando, ¿no? Pero de ahí para abajo no queda de otra. ¿Perdón? Ya salió que Monterrey ya se estaba más barato que otras cosas. Hay qué diferencia, ¿no? Y aquí, que no quiero entrar en debate, pero bueno, está la parte de la privatización o no de lo que es Pemex, ¿no? El petróleo, gasolina, etcétera. No es para buscar ahí cuestiones políticas ni nada. En un momento dado, ¿cuál va a ser la diferencia? Nada más. Aquí en México dicen que el petróleo es de los mexicanos, ¿no? Al final de cuentas. Si yo voy a una gasolinera, ¿puedo llevarme el petróleo, la gasolina? No, ¿verdad? Pues tengo que pagar por ella, al final de cuentas. ¿Qué pasa con otros lugares, otros países? Estados Unidos, ¿cuántas
empresas, no hay distribuidoras de gasolina, diferentes precios, ¿no? A final de cuentas. Y ahí está privatizado este sector. Pero bueno, regresamos a la parte de que si es bueno, si es malo, pero aquí es punto y aparte. Nada más la situación para el consumidor, esa diferencia, esa facilidad que tienen allá para comprar combustible, que aquí no lo hay. Mucha parte de la tecnología, ¿no? Fíjense esto como me dice, respuesta económica del 11 de septiembre. ¿Se acuerdan? 11 de septiembre. Así es. ¿De qué manera afectó esto la economía? ¿De qué manera afectó esto la situación comercial? Estados Unidos cerró el espacio comercial con muchos países por miedo a que por medio de los productos ingresaran Estados Unidos. Exactamente. A partir de esto, de este fenómeno que se presentó en Estados Unidos, este ataque a las Torres Gemelas, que fue un evento impresionante, o sea, ¿quién iba a pensar que le fueran a pegar a Estados Unidos en su territorio, dentro de su territorio, ¿no? Pero bueno, sucedió y a raíz de eso Estados Unidos cerró fronteras, se creó una psicosis de productos extranjeros, productos y personas, ¿sí? Porque no importaba si fueras árabe, no eras estadounidense, terrorista. Exactamente, ¿no? Y bueno, se cerraron las fronteras a los productos, ¿no? ¿Por qué? Porque también se presentó después de lo del Antrax, los ataques que mandaban los sobrecitos, las cartas con el Antrax, ¿no? Cierran fronteras y dicen, no pasa ningún producto ahorita. Y pues obviamente los productores mexicanos que mandaban sus bienes allá, le digo, oye, pero nada. A partir de eso se crea la ley de antibioterrorismo, donde ponen reglamentos para que cualquier tipo de producto, sobre todo principalmente alimentos y medicinas, tienen que cubrir ciertos requisitos para poder ingresar al país. Bueno, y es como se van creando nuevas regulaciones, restricciones, ¿no? Para la parte de los productos que vienen del extranjero. Y a pesar de que México, socio comercial de muchos años, viejo conocido por así decir, pues también tus productos se esperan, revisamos empresas, revisamos productos y órale, después ya pueden ingresar. VIH-Sida, ¿de qué manera la economía también se ha visto alrededor de esta enfermedad global, esta enfermedad mundial que hoy en día ataca o afecta a la mayor parte de la población, en unos países más que en otros, obviamente? En ese aspecto yo podría comentar que le pega más a los que están en edad productiva. Están así las empresas y se crean las cosas por esta enfermedad. Esto también es a lo que voy en un momento dado, por este tipo de enfermedades, la industria farmacéutica genera millones de dólares. ¿Por qué? Por el momento de estar creando los medicamentos, que hoy en día sigue sin haber una cura, ¿no? Como tal, lo que hay ciertos medicamentos para retrasar, para disminuir los efectos como tal de la enfermedad. Pero es una industria millonaria, donde hoy en día el tratamiento es caro. No hay acceso para toda la población. Pero bueno, esto es lo que genera esta enfermedad a la economía, a la industria farmacéutica, lo que hace que se haya elevado en un momento dado, ¿sí? La escasez del agua, otro recurso no renovable, y donde donde el mundo, paradójicamente llamada tierra, aunque el 80% de la superficie es agua, pero de ese 80% solamente el 5% es agua potable. Lo demás no es apta para el consumo humano, ¿no? Entonces el día de mañana, en lugar de pelear por oro, por petróleo, por agua va a ser uno de los recursos más caros, más preciados, ¿no? Como se ve muchas veces en las películas, ¿no? Hasta cierto punto, que a lo mejor no estén tan alejados de la realidad, ¿no? Pero es una de las industrias donde también está generando mucho mayor desenvolvimiento en la economía, para poder cubrir la demanda de las personas, ¿no? El agua potable principalmente. Mande. Sí, por eso es muy importante recalcar, ¿no? Como ya lo mencionaba usted, en algunos años
ya nos comentaban que pues hasta puede haber guerra por el agua, ¿no? Y ahí nos decía el pedagogo que por ejemplo nosotros como docentes o independientemente de la carrera que tengamos, que debemos de hacer mucho hincapié en esta situación. Y ya sea que seamos maestros, ingenieros, arquitectos, la labor que tengamos, que hagamos mucho hincapié en el cuidado del agua, porque realmente es una cuestión que se está dando ya en estos tiempos, ¿sí? Y pues ya más adelante pues sería entonces hacer la invitación a toda nuestra familia, a nuestros hijos, la labor de convencimiento, la concientización, en este caso de los niños que tenemos a nuestro cargo, para la educación en relación a lo que es el cuidado del agua, que no lo echemos en saco roto para que pues hagamos algo ahorita para posteriores años no sea tan difícil la situación. Exactamente, ¿no? También la situación que afecta mucho la parte del clima, el cambio climático, que está propiciando que sí, la escasez de agua se esté presentando cada vez más, ¿no? Ya los ciclos del agua ya cada vez están más escasos, más variados, y esto en el día de mañana, bueno, puede provocar esta parte de que todavía suba más su precio, y el que tenga agua pues va a tener el control prácticamente, ¿no? Cambiando un poco ya, no tanto el petróleo, agua, y quién sabe qué tipo de energía en un momento dado, ¿no? El desempleo pues también otro de los factores muy importantes que la parte económica pega a cualquiera, principalmente a cualquier familia y a cualquier gobierno y a cualquier país, ¿no? El desempleo es un factor fundamental donde aquí en México pues, sufrimos un poquito o mucho dependiendo, ¿no? España, un país también desarrollado, España miembro de la Unión Europea, también tiene problemas de desempleo. Entonces no es nada más problema de los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, como le queramos mencionar, ¿no? Está presente este problema del desempleo en todos lados, ¿sí? ¿Qué pasa también en esta parte de un ejemplo con Alemania? Bueno, aquí vamos a hablar primero de México. Tenemos tantos desempleados donde aún profesionistas con carrera, pero no encuentran empleo de lo que estudiaron, ¿no? Y tienen que realizar otras actividades ajenas al área. Alemania tiene programas que ellos hacen estudios, ellos hacen análisis y hacen programas trienales, quinquenales, donde dicen, ¿sabes qué? Este año vamos a ofertar en la parte educativa, vamos a aperturar solamente para el área de medicina, médicos y doctores, porque ya tenemos un estudio que para X tiempo, dentro de X años, vamos a necesitar doctores. ¿Qué hacen ellos? Aperturan las escuelas para estas carreras principalmente, pero obviamente ya una vez que egreses, tú estudiante de medicina, tú doctor, vas a tener empleo, porque la oferta ya va enfocada a la necesidad. Entonces el desempleo lo reduces, lo controlas, ¿sí? Ok, para el que sigue, pues, ¿qué vamos a necesitar? A lo mejor ingenieros, pues apertura para ingenierías, y así como vamos controlando de cierta forma esta parte del desempleo, ¿no? Pues aquí prácticamente pues todas las carreras, ¿no? Digo que no está mal, pero pues, obviamente sí, también tantos millones de habitantes que somos, poquito más de 100, pues es difícil, ¿no? Y si vemos la situación económica que es un poquito difícil, cómo hemos tenido que adaptarnos, pues también, ¿no? Para terminar casi ya, la política económica. Fíjense esta pregunta, ¿México es capitalista? ¿Sí o no? ¿Cómo nos vamos enfocando? Estos aspectos, la producción generalizada de mercancías, de todo tipo, pero nos estamos enfocando un poco más, México ya hoy en día, en las manufacturas, ¿sí? Estamos aumentando más esta parte de manufacturas, productos agrícolas, como ya mencionamos. El petróleo, sí lo seguimos vendiendo, pero tenemos el problema principal de que
vendemos petróleo, pero compramos combustible. ¿Sí? Y el movimiento del petróleo, el precio del barril, pues también es cambiante, ¿no? Y hay otros competidores mucho más fuertes. Hablamos de Estados Unidos, los países árabes, algunos de Sudamérica también, ¿no? Pues bueno, ahí está esa situación. La existencia de mercados donde se compran y venden las mercancías producidas, pues obviamente existen a nivel internacional, a nivel local. Muchas de las mercancías de México se venden, se exportan, y ya cambiamos también esta mentalidad de que antes los productos mexicanos eran de mala calidad, ¿no? Ahora estamos con lo que lo hecho en México debe estar bien hecho. Lo hecho en México está bien hecho. Y esta parte de promoción también muy importante. Consume lo que México produce también, ¿no? Digo, vamos a enfocarnos, o sea, compra lo que hay del extranjero, lo que viene del extranjero acá, y también compra lo mexicano, ¿no? Hasta cierto punto. No es nada más enfócate a un solo segmento, a un solo empresa extranjera en sí, ¿no? Es necesario hacer esta combinación, este ciclo. Y, ¿qué más? La explotación del hombre por el hombre, que adquiere la forma de plusvalía. Explotación en el buen sentido, ¿no? Obviamente la mano de obra, el trabajo, capacitación y el ingenio que puedas tener para poder crecer. Un ejemplo muy sencillo. La televisión a colores. ¿Quién la patentó? ¿Quién la inventó? Guillermo González Camarena, mexicano, pero la tuvo que patentar en Estados Unidos, porque aquí en México no encontró los recursos, el apoyo para poder hacerlo, para poder realizarlo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan mucho de XHGC? Por las iniciales de Guillermo González Camarena. Entonces, bueno, eso es algo de lo que, bueno, una de las muchas cosas que debemos estar orgullosos, ¿no? El ingenio mexicano también es. En los últimos años que se ha dado el fenómeno donde, tanto en deportes, pero también como en ciencias, muchos mexicanos han estando participando ahí. El ingeniero Neri, el astronauta, el primer mexicano en ir al espacio, también muy importante, ¿no? Para estar a ese nivel, estudiando en la NASA, trabajando, crecer, pues también es de reconocerse, ¿no? Y bueno, ya si nos vamos un poco a la parte del entretenimiento, bueno, pues los mexicanos que hace poco recibieron sus Óscares ahí en el cine, también, bueno, también es de aplaudirse, ¿no? A final de cuentas, competir en ese mercado tan grande, tan diverso de las películas, en diversos sectores, en lo que son la fotografía con se me fue el nombre, que le dicen el chivo, Luzbeki, si mal no recuerdo, perdón, Lubezki, gracias, y con González Iñárritu, ¿no? También. Entonces, bueno, México si hay talento, en México hay ingenio, nada más tenemos que saber enfocarlo y tenemos que capacitarnos y prepararnos. Pues, obviamente va en conjunto, ¿no? Esta parte para que la economía, para que las empresas, para que el sector mexicano crezca en todos los aspectos. Nos falta en tecnología, tenemos que enfocarnos ahí también, tecnología. Tenemos que ir creciendo, comparando y adaptando nuestras empresas para poder competir en el mercado. Y bueno, entonces sería cerrando por lo que es el tema. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir. El trabajo a realizar. Ok, el trabajo les mandaron un correo, no sé si todos los hayan recibido, ¿no? Es un resumen de la antología. No les mandaron un correo ahorita les comento, a ver. Sí. Lo va a entregar viernes, bueno, lo van a enviar, ¿no? Correo electrónico, el viernes 27 de marzo. 27. Y aquí la próxima sesión es el 28 de marzo, 10 de la mañana. Estamos todavía
Bueno, pues les agradezco mucho la atención. Perdón. Carlos Guillermo González Terrazas. Muchas gracias. Correo es gmail.com. De González Terrazas Carlos, las dos primeras letras. GOTK. @gmail.com. Ingeniero, una pregunta. La antología la vamos a mandar al correo como... Ya ven que sí, el lunes próximo estaremos enviando la antología, aunque no tiene más el disco de antologías. Sí. Aunque en el disco viene la antología también, ¿sí? Aunque te la estoy enviando como también la antología. Aprovechando también esto, comentarles que la universidad abrió también ya nuevas maestrías, yo creo que más que nada por eso tienen algunos compañeros maestros que quieran empezar. Por ejemplo, vamos a ver un ratito con las maestrías. China, que ya es un sistema socialista, comunista, pero ya no podía más tiempo estar cerrado a comercializar con otros países. Tuvo que abrir sus fronteras. Cuando China antes era solamente lo de nosotros, no permitía el ingreso de libros ajenos, música, todo lo que viene del exterior no estaba permitido, todo estaba prohibido. Todo lo que era la cultura china estaba muy protegida. Hoy en día ya no pueden, tuvieron que aperturarse al comercio. Cuba, pues Cuba principalmente depende mucho de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también vemos que es una isla donde también tiene escasos recursos. Y bueno, un fenómeno que se dio en los últimos meses, donde están reactivando pláticas con Estados Unidos. Entonces, un punto muy importante después de más de 40 años que estuvieron cerrados. Se sigue manteniendo el bloque económico, ¿no? Pero bueno, ya al menos ya hay un parteaguas en la parte de negociación, ¿no? Que están otra vez empezando a ver qué podemos solucionar aquí, ¿no? Y así como les comento, pues bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Hoy en día ya no hay ningún país que esté prácticamente aislado del mundo. Otro ejemplo muy claro que hemos visto históricamente con Estados Unidos, ¿no? Nuestro principal socio comercial histórico, Estados Unidos, que los norteamericanos, bueno, los estadounidenses propiamente, no podían pagar sus casas, no podían pagar sus créditos. Y de todas maneras nos pegó a nosotros. Y decíamos, oye, pero si el que no puede pagar es el estadounidense, él es el que no puede pagar su casa, pues yo qué culpa tengo, porque viene a repercutir, ¿no? Pero al final de cuentas, nuestro comercio con Estados Unidos es primordial, las tasas de interés, el tipo de cambio, entonces todo nos pega, ¿no? Ahorita, ¿cómo está? 15 pesos, 15.40 la paridad peso-dólar, ¿no? Demasiado. Lo más bajo que estuvo, ¿cuánto? Si se acuerdan, ya hace también muchos años, unos 3, 5 pesos. Cuando vino la devaluación en el 94, que se fue a 12 pesos, fue impresionante, ¿no? Se presentó un fenómeno también social muy grande. Se presentaron muchos suicidios, ¿sí? Las deudas se fueron al doble o triple prácticamente. Muchas personas no pudieron pagar, perdieron casa, vendieron activos y de todas maneras no les alcanzaba. Pero bueno, son fenómenos que suceden, ¿no? Al final de cuentas que todo está conectado, ¿sí? Hablando de la parte del sistema económico, ¿quiénes forman parte de un sistema económico? Principalmente los agentes económicos. Primero, los agentes económicos son familia, empresa, gobierno y otros. La familia, pues bueno, las personas prácticamente, ¿no? Lo que son la fuerza laboral, los que dan el trabajo a cambio de una remuneración económica. Las empresas son las que pues, obviamente ofrecen el trabajo y las que pagan, las que distribuyen y venden los bienes que producen con el trabajo de la familia. Y al final de cuentas, bueno, ¿quién compra estos bienes? Pues la familia, ¿no? Es un círculo, ¿sí? El gobierno, ¿de qué forma interactúa con esto? Por medio de los servicios que presta, carreteros,
informáticos, ¿sí? Pero también el gobierno, pues bueno, tiene que negociar en un momento dado, porque también compra, el gobierno también le compra a las empresas, también les vende a las empresas. Los impuestos que cobra el gobierno, tanto a las personas físicas como personas morales, trabajadores como como empresas, bueno, es de donde el gobierno obtiene recursos para poder dar los servicios que ya les mencioné, ¿no? Carretera, comunicaciones, agua potable, energía, etcétera. Y otros que entran en juego, que los otros los podemos mencionar como los bancos, las instituciones financieras, que también juegan un papel fundamental al momento de prestar dinero, ¿no? A las empresas para que puedan comprar a nuestro vecino del norte. Y yo creo que recordaron ustedes aquel muy conocido refrán que decía, bueno, lo que si a Estados Unidos le da un resfriado, a México le da pulmonía, ¿sí? Lo que sucede allá, aquí nos pega, pero doble, triple, y si no nos cuidamos más, ¿no? También otro que decía, pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero al final de cuentas es un socio comercial, pero tenemos que cambiar esta visión, tenemos que voltear a ver a otro lado. México es el país que más tratados comerciales firmados tiene. Tenemos tratados comerciales, el más conocido, el Telecán, América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Pero no es el único. Tenemos el Telecue, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿sí? Y es un mercado muchísimo más grande. Tenemos socios comerciales en Sudamérica, en Asia, con Japón precisamente tenemos también un acuerdo comercial. Entonces, bueno, es la visión de cambiar, dejar de voltear a ver un poquito a Estados Unidos y empezar a ver hacia otro lado, ¿sí? ¿Y por qué le decía esta parte de lo que sucede en Estados Unidos le pasa peor a México, ¿no? También se recordarán hace un par de años que cuando sucedió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, diferencia en un momento dado, en este periodo de tiempo, cómo ellos han ido creciendo, nos han ido superando y bueno, ya nos dejaron de calle, ¿no? Prácticamente. Obviamente mucho tiene que ver el trabajo y lo que comentaba hace ratito, también ellos, una de sus fortalezas es la parte cultural, la parte ideológica, la parte religiosa también hasta cierto punto, ¿no? Ellos llevan mucho la parte de su religión, su cultura, lo traspasan a la parte del trabajo, a la parte laboral. La disciplina y dedicación que ellos le dan a sus diversas artes, ¿sí? Pintura, deportes, también la llevan al trabajo. Y es como ellos han ido creciendo hasta llegar a ser lo que son hoy en día esta potencia y este monstruo económico en todos aspectos: economía, tecnología, producción, etcétera. Entonces, como también les comentaba, la parte de cómo estamos conectados hoy en día con este mundo globalizado. Ya han escuchado el término globalización, aldea global, toda esta parte de lo que es hoy en día el comercio internacional, donde ya prácticamente ningún país está ajeno, ningún país está cerrado. Los últimos